Hola, soy estudiante profesora de matemática y vamos a hablar sobre la geometría plana. Primero preguntándonos qué es la geometría plana, qué se estudia dentro de ella, y vamos a mostrar un ejemplo y un ejercicio con su resolución. Primero preguntándonos qué es la geometría plana. Es el estudio de las figuras geométricas que no tienen volumen. Como volumen, por ejemplo, podemos entender la pirámide o un cubo, pero eso no entra dentro de la geometría plana. ¿Qué figuras no tienen volumen? Por ejemplo, el punto, que es el objeto más pequeño del espacio con el que construimos todo lo demás. El segmento, que es una línea infinita de puntos que tiene un inicio y un final. La semirrecta, que es como el segmento pero no tiene final. Y la recta, que no tiene ni inicio ni final. Un ángulo son dos semirrectas que podemos llamar lados y que coinciden en el mismo punto, que es el vértice. Un polígono es una región encerrada por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos. Y una circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos son equidistantes uno del otro, llamado centro. Existen otras figuras, por ejemplo el círculo, que es distinto a la circunferencia porque tiene área. ¿Qué podemos estudiar en estas figuras? Contribuye a resolver distintos problemas como la medición de longitudes o de áreas o de las amplitudes de los ángulos, por ejemplo, y queremos identificar las congruencias y las semejanzas, y esto tiene varias aplicaciones para distintos lados de la ciencia. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo podríamos resolver las longitudes, que es una de las variantes dentro de esta geometría. Está el teorema de Pitágoras para uno de los casos de los triángulos, por ejemplo. En el teorema de Pitágoras nos dice que para cualquier triángulo rectángulo, la suma de la longitud de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y también podemos verlo como el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa va a ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados que se formen sobre los catetos del triángulo. ¿Pero de dónde sale eso? Primero tenemos en cuenta de que los cuadrados tienen 4 lados congruentes y que el área de un cuadrado es lado por lado. Después vamos a construir 8 triángulos congruentes que tengan la misma medida que el triángulo original, o no. Y después vamos a usar 2 cuadrados que sean congruentes, como para hacerlos de plantilla. Vamos a mover esos triángulos para formar un espacio vacío que mida lo mismo que A, el cuadrado de A, y el cuadrado B. Y en el otro, para que nos quede C. Si nos fijamos en los catetos que quedan, el cuadrado está construido sobre cada uno de estos. Y como van a ocupar el mismo área, esos dos cuadrados, que el de C cuadrado, entonces podemos decir que son congruentes. Ahora vamos a ver un ejercicio. Considerando un rectángulo ABCD donde EF es paralela a DC y G es el punto medio tanto del segmento BD como el del segmento EF, si se sabe que la longitud de BG es 13 unidades y que GF es 1.6 unidades, se solicita determinar el perímetro del rectángulo ABCD. ¿Cómo podremos resolverlo? Como datos teníamos que EF va a ser paralela a DC. Y si DC es paralela a B porque es un rectángulo y los lados opuestos son paralelos. G es el punto medio de BD. Al mismo tiempo es la intersección de EF con BD, siendo BD la diagonal del rectángulo. F es el punto medio de BC y E es el punto medio de AD. Entonces tenemos que BF va a ser lo mismo, va a ser congruente con FC y AE va a ser congruente con ED. Y como eran paralelas todas, también tenemos que esos 4 segmentos van a ser congruentes. Vamos a ver una resolución. Teniendo en cuenta que G es el punto medio que BD y al mismo tiempo de DF, vemos que BG es semejante con BD y una razón de semejanza de 2. Al igual que 2 veces FG va a ser igual a EF, que va a ser igual a 2 veces EF, igual a FE, que es 3.2 centímetros. Luego calculamos ABC. Usando el teorema de Pitágoras o en el triángulo BCD, tenemos que BD cuadrado es igual a la longitud de DC cuadrado más BC cuadrado. Y después
cuentas algebraicas y nos queda que BC es igual a 5.075. Por ser ABCD un rectángulo, tenemos que DC es igual a 3.2 igual a AB y BC es igual a 5.075 igual a AD. Y el perímetro, finalmente el perímetro de un rectángulo va a ser la suma de todas sus las longitudes de sus segmentos, y que nos queda como resultado de AB más CD más DC más DA, que es 16.55 centímetros. Como resumen, fuera del ejercicio, tenemos que la geometría plana es un estudio de las figuras planas, como el punto, el segmento, la recta, los ángulos, los polígonos, las circunferencias, y que tienen amplitudes, longitudes y áreas, y se pueden determinar, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras. Gracias.